Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más desde mi trabajo. Habemus Papam, el Cardinali Bergoglio es el nuevo Papa para los católicos, por supuesto. Yo les quiero decir que yo no soy católico, pero hay algunas cuestiones que me gustaría deciros mientras las podemos analizar, mientras veis el paisaje, incluso el valle donde está situada mi ciudad. Bueno, estamos por aquí. Lo que yo quería comentar es que, vamos a remontarnos a la historia, porque hay cosas que no encajan en esto del Papa, no encajan. Yo, con todos mis respetos hacia los católicos, sean católicos de nombre o católicos no practicantes o incluso católicos bastante, pues eso, que son devotos a lo que es la Iglesia Católica Romana. Bueno, os voy a comentar una cosa. Históricamente, si nos remontamos a la época de los Césares, a la época del Imperio Romano, aunque sería irnos muy atrás en el tiempo, pero ustedes tienen que darse cuenta de dónde salió la Iglesia católica, o sea, lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esta, ¿cómo les diría? La Iglesia no fue la Iglesia que se fundaron o empezó en aquel día de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, cuando relata la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles y había unas 120 personas allí. Bueno, y ahí dice que empezó la Iglesia, y Pedro, el apóstol Pedro, fue el que dio un discurso a los judíos que estaban aquella entonces la Iglesia empezó con más de 3.000 personas en ese día. No es la iglesia que vemos ahora, era una iglesia humilde, una iglesia que se tenía que esconder, una iglesia que estaba perseguida. Nos remontamos a la historia en los siglos. El Imperio Romano en el año 70 después de Cristo invadió lo que era Jerusalén, bueno, lo que era Israel, y destruyó la ciudad. Bueno, pero, y claro, ahí vemos, si recuerdan, los circos romanos donde quemaban, donde despedazaban a los cristianos por diversión a los romanos. No solamente en el mismo Roma, sino en el imperio. Había muchos circos que estaban dedicados solamente a eso. Muy bien, hasta ahí creo que todos hemos visto películas y hemos dicho alguna cosa, pero hubo un emperador, se llamaba Constantino, que este emperador lo que hizo fue abrazar la fe cristiana. Entonces ahí empezó realmente lo que era la Iglesia conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los embajadores se convirtieron en obispos. Bueno, ahí está la historia, no hubo un cambio. Aquellos que mataban antes a los cristianos, ahora solo eran los cristianos. Se cristianizó todo el Imperio Romano. Pero a lo que quiero llegar es la similitud que hay en los papados con los césares del antiguo Imperio Romano. ¿Cómo fue? Era que después de ser nombrados se les ponía un estatus, eran nombrados además democráticamente, eran escogidos, pero eran puestos en estatus de divinidad. Lo mismo que se está haciendo con los papas hasta ahora, ¿no? Hasta el siglo que estamos ahora, ¿no? Con
este papa que se ha cambiado el nombre como Francisco, Paco para los amigos. Y cantaremos la canción de Paco, 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 esa canción hay que cantarle. Bueno, con todos mis respetos, pero no tiene nada que ver con el principio y el modelo de iglesia. Yo por eso digo, yo no soy católico, respeto a los católicos, pero para poneros un poco en canción, un poco en historia, de que la similitud tremenda y o sea, es una similitud tan, vamos, pintada una a otra, es una similitud entre los papas y los césares romanos. O sea, no ha cambiado nada, solo ha cambiado lo que es pues la ideología o el seguimiento de la fe. Antes los césares, si sabéis de historia, eran nombrados divinidad y eran pues ellos mismos se autoproclamaban dioses, ¿no? Y bueno, seguían a otras divinidades, dioses, semidioses. Bueno, ahí ustedes pueden ver lo que es la mitología, ¿no? Romana y griega. Bueno, ustedes saben más que yo, seguro. Pero al abrazar el monoteísmo, la adoración a un solo Dios, tuvieron que a esos que estaban ya adorando a esas mitologías cambiarles los nombres, ¿no? Entonces hay muchas similitudes entre las llamadas vírgenes con otras mitologías o diosas del antiguo Imperio Romano. Pero solamente a lo que quería llegar era la similitud que había o que hay entre los antiguos césares a lo que es ahora los papas. Esto me lleva de que el Imperio Romano sí que descendió o dice que declinó o desapareció, pero yo soy de los partidarios que dicen que el Imperio Romano ha permanecido en forma de iglesia católica apostólica romana. Antes se evangelizaba, perdón, antes se ganaban terrenos el Imperio Romano a base de guerras, ¿no? Y ahora se gana a base de evangelización, ¿no? Lo podemos llamar así. Se ha extendido por más partes del mundo, no todo el mundo abrazó, por eso se tuvo que levantar en el siglo XIV, siglo XV se levantó lo que ahora muchos conocemos como los protestantes, que protestaban, por supuesto, contra las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, esto es para poneros un poco en canción, pero que, mira, si lo podéis ver, la similitud que hay entre eso y el antiguo Imperio Romano. Bueno, eso es mi opinión. Habemus Papa. Y bueno, hasta luego, chicos, os quiero, hasta el próximo vídeo.